Dios le bendiga en este día, miércoles 10 de junio del 2020. Quiero ponerle como título a este devocional: es tiempo de madurez espiritual. Quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 14 y verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Una palabra para este día poderosa, porque necesitamos la madurez espiritual más que nunca en nuestra vida. Usted diría, ¿qué es madurez? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra madurez de la siguiente manera: en forma literal, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado la vejez. En forma figurativa, como buen juicio, prudencia o sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. El diccionario lo define como el tiempo de completo desarrollo. Hay varios diccionarios que tienen diferentes tipos de definición. Pero en Hebreos 5:14 encontramos algo poderoso en la Sagrada Escritura. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. Estamos viviendo en una época, en una temporada, que estamos viendo gente inmadura cometiendo muchos errores. Hay algo que me gusta del apóstol Pablo. Pablo siempre oraba por una madurez espiritual, en donde se refleja la madurez espiritual. La madurez se manifiesta en el comportamiento de la persona. Tenemos que identificar a las personas. Tenemos que tener un discernimiento activado y analizar y ver a cada persona lo que manifiesta, cómo habla y cómo se comporta. Mateo 7:16 lo dice claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Por qué el pastor Giovanni trae este devocional en esta bendita mañana? Porque muchos creyentes están siendo engañados. Cualquier viento de doctrina rara lo puede mover. Y la Sagrada Escritura habla claro. Y quiero que analice en cada uno de los versos bíblicos de este devocional. ¿Por qué? Porque la importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente a las diversas situaciones que enfrentemos. El relato de la higuera. Este relato tiene que ver mucho con la madurez espiritual en el libro de Marcos, capítulo 11, 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando encontramos la palabra "y lo oyeron sus discípulos", me da a entender que Cristo lo hizo al propósito para darle una enseñanza. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Marcos nos informa que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebra en el mes de marzo o abril. La temporada de higos es en mayo
y junio, pero aún así las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en marzo antes de la producción mayor, y luego en abril le salen las hojas, y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. ¿Qué me quiere enseñar el pastor Giovanni en este devocional? Que Jesús estaba en busca de esos primeros frutos que se podían comer, pero al no encontrar nada era una indicación de que aquella higuera no iba a producir nada ese año. Las hojas daban falsa información de la higuera. Ella rebeldecía y se mostraba prominente, pero en realidad cuando se acercó al maestro y le examinó cerca, no había nada. El tipo de Israel en ese tiempo, desde el punto de vista espiritual, no había nada, absolutamente nada. Pero es muy actual con nuestra vida en el Señor también. Mire esto, por favor. ¿Qué hallará el Señor cuando busca resultados en nuestras vidas? ¿Hallará frutos o simplemente hojas? ¿Tipo de apariencia solamente? ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? ¿Se deleitará o se irá desilusionado? Debemos procurar ser como el buen árbol mencionado en el Salmo 1, del verso 1 a 4. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hay una característica básica de la madurez. ¿Y cuál es, mi pastor? Es responsabilidad, número 1. Sentimiento y acción. La forma en que respondemos a la vida. La persona madura responde a las adversidades y no reacciona a ellas. Te lo voy a repetir. La persona madura responde a las adversidades y no reacciona a ella. Tu grado de madurez determinará tu posición. Madurez produce responsabilidad. Una persona madura es una persona responsable, puntual, ocupada, que emplea bien su tiempo y no pasa buscando ser entretenido. Una persona madura es eficaz, eficiente, planea, tiene propósito y objetivo. No puede darse el lujo de perder el tiempo. Uno de los beneficios del ministerio que Dios nos ha bendecido en gran manera es la madurez espiritual, ser puntual, ser una persona de propósito. Entonces, ¿qué significa ser maduro? Y con esto termino. Escúcheme, un cristiano maduro es aquel que vive en armonía consigo mismo, porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación, y ha logrado un equilibrio corporal, intelectual, de voluntad, efectivo, social y espiritual. Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de madurez espiritual deben ser la siguiente palabra: crecimiento, aumento y fruto. Primera de Corintios 13:11, y con esto termino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La madurez espiritual es el dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. La madurez espiritual no se mide con los dones ni con las habilidades que una persona posee,
sino con la disposición de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y soportar lo que venga, sabiendo que nuestra confianza está en Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Reflexiona en este devocional. Te saludan los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Envíalo a muchas personas que necesitan escuchar que es un tiempo de manifestar la madurez espiritual. Dios te bendiga.